una etapa histórica que está muriendo. Entonces, sus protagonistas, sus beneficiarios, pierden la cabeza y dicen cualquier cosa y hacen cualquier cosa, lo cual es muy malo. Creo que hay la sensación entre ellos mismos de algo que varios estudios ratifican. La caída de la imagen de Cristina Fernández, de Alberto, de Sergio Massa, es enorme. Me refiero a estudios realizados los últimos 15 días. ¿Ah, sí? Sí, es enorme. ¿Y de la oposición, Jaime? Perdón, pero no solamente me llama la atención en el país, sino en el conurbano. En el conurbano están cayendo de manera vertical. La caída de Cristina, Alberto y Massa en el conurbano. Hablamos de que en el conurbano la caída es de 10 puntos. Muchísimo. Una brutalidad. Wow. Porque si fuese en el país uno, bueno, lo entiende. No, están desmoronándose, eso es real. Medido, hasta donde puedas contar, medido antes o después del asesinato del chofer, que fue como un, digamos, Antes. fue revulsivo. Antes. Antes. Sí. Es una caída antes. Es una caída... A ver, yo estoy dedicado a fondo a estudiar los efectos de la tecnología sobre la mente de la gente y sobre la política. Y esa encuesta está centrada en ese tema. ¿Qué pasa? Que la gente no está interesada en la política definitivamente. Hemos hecho esta pregunta en Brasil, en México y en Argentina. Preguntamos en Argentina. El último año, cuando usted ingresó a Internet, ¿qué buscaba? Diga lo que quiera. Claro. Bueno, buscaba juegos un 12% de argentinos. Buscaba informarse sobre política el 2.9%. 2.9% de argentinos. Todas las edades. Todas las edades. Cuando tú ves eso por rangos de edad, menos interesados en la política definitivamente los jóvenes. Sí. Entonces, ¿eso qué significaría llegado el momento del cuarto oscuro? Que la motivación o la decisión electoral, ¿cómo se daría? Significa que están movidos por otras situaciones que son eminentemente sentimentales. Estoy escribiendo ahora el prólogo del libro de mi rival, el consultor más famoso de España, que dice todos son sentimientos. Y lo que hay es una bronca con todo ahorita. La gente está enojada. Enojada con los políticos, enojada con las autoridades, enojada con los gobiernos, enojada con la policía, enojada con el Parlamento, enojada con el Papa, enojada con todo el mundo. Sí. Entonces, ese enojo les lleva a, si es que no hay algún político medianamente sensato que les ofrezca esperanza, les lleva a votar por lo más disparatado. Y entonces ahí tenemos a Castillo en Perú, a Boric en Chile. Y a Milei acá, creciendo. Tú lo dices. Y alguien acá. ¿Pero le dan las encuestas o no? Sí, está bien, pero no tanto tampoco como creen los medios, no. La mayoría de la gente está indecisa, no sabe qué hacer. Dice, todos los de la élite son una porquería. Injustamente creen que todo exitoso es una porquería. También el que es rico, también los medios de comunicación. ¿Pero la oposición, Jaime, ese punto, mide o no mide? ¿Qué cosa? Por ejemplo, Patricia Bullrich, Larreta, ¿o están en la misma situación que La el crisis oficialismo? afecta a todos, afecta a todos, menos a los menos extremistas, porque aunque en las élites la gente le gusta decir que yo en 24 horas soluciono el país, lo que dice Fernández, vamos a sembrar de cadáveres, la mayoría de la gente, nosotros tenemos un país italiano, en que todos gritamos, nos quejamos y no matamos a nadie. Yo vivo buena parte de mi tiempo en México, en que todos somos muy corteses, educaditos, y en cada campaña mueren entre 60 y 70 candidatos y de 8 a 10 consultores. Eso. Tremendo. Y eso les explica por qué yo en México no asomo en ningún lado. Quiero volver. Instinto de sobrevivencia. Ya vamos a volver y que nos des tu impresión de qué puede pasar después de la pelea Macri-Larreta, Larreta-Macri. Si queda ahí o puede haber un nuevo liderazgo. Pero con Diego, una hiperinflación moderna. ¿Se llega o no se llega
a octubre. ¿La fecha definitoria puede ser agosto? ¿Qué puede desembocar a partir del resultado de las PASO en agosto? Ya nos contestás. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al 11 62 63 58 77. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. ¿Cuál es la fecha clave? ¿Octubre o agosto para vos, Diego? Para mí, agosto. ¿Por qué? Porque, a ver, hay que entender qué pasa. El proceso electoral va a acelerar la inflación y complejizar los problemas de dólar sí o sí. ¿Por qué? Primero, hay muchos ingredientes, lo voy a decir uno por uno. Desde el lado de la oferta, el PBI este año va a viajar a menos 4,5, menos 5. Se desploma. Cae. Sí. Cae la economía. 4 Claro, puntos. se desploma la recaudación, entonces el déficit fiscal aumenta al primario de menos 2,3 a menos 3,5, menos 4, hay que emitir más. Punto número 1. Gastamos más de lo que recaudamos. Y el Banco Central va a emitir más. Segundo, la emisión más importante es la del cuasi fiscal. Massa está haciendo crecer el cuasi fiscal a un ritmo del 8% mensual, mientras que Batakis y ¿Qué es el cuasi fiscal? las LELIQ y PASES, una promesa de emisión monetaria a un día, una semana y 21 días, que cuando sacamos los depósitos tienen que pagar y emitir las LELIQ y Que PASES. Alberto Fernández dijo que iba a eliminar. ¿Te acordás cuando arrancó? Sí, exactamente. Y le pagó 7,8 billones a los bancos de intereses en 3 años y 3 meses. Dicho esto, de paso, o sea, va a haber más cantidad de dinero. Vayamos al lado de la demanda. Como cae el nivel de actividad, cae la demanda de dinero por motivo transacción. Primer razón del lado de la demanda. Segundo razón del lado de la demanda. Siempre en Argentina cae la demanda de dinero por motivo precaución. La gente por precaución se refugia en el dólar en los ciclos electorales. Van al dólar. Lo que tienen, lo poquito puchito va a ser O no dólar. toman decisiones y se quedan. Exactamente. Ahorran, dejan de consumir. Exacto. Y ahorran y se refugian en el dólar. Tercer razón, veamos los candidatos. Uno son los que nos trajeron al 104, que si sigue todo igual se transforma en 138, 7,9% promedio mensual en todo el año, es 148 a final de año. ¿Ok? Listo. Perdón, le agrego, si anualizamos el índice de la suba de alimentos, Tremendo. 190% da. 9,7 fue la suma de alimentos este mes y en parte también explica eso que dice Jaime del conurbano. Perdón, dale, Diego. Sigo. Entonces, generan expectativas negativas el gobierno. El otro candidato, el otro partido, son los que tuvieron del 2016 al 2019 con un problema mucho más fácil, duplicaron la inflación, recibieron una de 28 y la llevaban al 57, hipotecaron el futuro con una deuda con el FMI de 57.000 millones de dólares, el acuerdo original, tampoco generan expectativas positivas. Tercer candidato con posibilidades, Javier Milei. Cuanto más aumentan las expectativas de inflación y más de devaluación, sus posibilidades crecen. Si el candidato del oficialismo es Larreta, crecen todavía mucho más. ¿Qué pasa? Si crecen las posibilidades de Javier, crecen las posibilidades de que haya una dolarización. Si crecen las posibilidades de dolarización, el mercado obviamente se anticipa. ¿Y qué va a hacer el mercado? Va a intentar dolarizarse antes que Javier dolarice. ¿Por qué? A un tipo de cambio más barato. Mucho más barato si se dolariza por motus propio. ¿Qué genera esto? Vas a ir a buscar los depósitos. Le cuento, como promedio de todo el sistema, los depósitos privados en pesos a plazo fijo tienen como respaldo dinero por cada 1.000 pesos, dinero en el Banco Central ya emitido o en los bancos, solamente 190. O sea, hay que emitir
los otros 810, ¿con qué? Con las LELIQ y pases. O sea, si la gente corre masivamente a buscar los depósitos, ¿esto qué genera? Esto se retroalimenta y genera que las posibilidades de Javier Milei crezcan más todavía y las chances de dolarización crezcan más. No termina, y cierro. La última razón, muy importante. ¿Qué pasa? Y cierro la pregunta. Agosto. ¿Por qué digo agosto? Porque si en agosto nos encontramos con una elección parecida al 2002, a ver, para que se entienda, más o menos cerquita, 30% todos, 2003, al 2003. Al 2003, perdón. 30% de los votos todos, 30% de los votos Juntos por el Cambio, 30% Milei. Ninguno va a tener ni senadores ni diputados para aprobar ninguna reforma estructural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado vea eso, el mercado también se va a anticipar y el ajuste lo va a terminar haciendo la macroeconomía. ¿Y qué es el ajuste? El ajuste es salto del dólar, aceleración de la inflación, primero los precios mayoristas, después los minoristas. Entonces, ¿qué veo? Esto que yo digo que si es 7.9, viaja en diciembre al 148, no habría que sorprenderse si en algún momento en la tendencia del último trimestre de este año y el primero del 2024, con el nuevo gobierno ya in office, sería más alta. Bastante más alta que ese 148. Sí, hay una tendencia de todos los economistas de prever una aceleración de la inflación a partir de agosto. Y además porque los incentivos de un gobierno entre agosto y la elección es decir, bueno, nos fue mal, ¿y qué haces? ¿No? Ahí sí empieza el incentivo del gobierno a dejar de cumplir tanto con el fondo y a tratar de tirar algo de plata en la calle para hacer una buena elección es altísimo. Ya igual, de todas maneras, para abril los economistas están previendo una inflación del 7. Hace una semana te hablaban de 6,5, 6,3. Después el dato de hoy dicen 7. ¿Cuál es el problema? Hasta hace un mes estábamos hablando de inflaciones que comenzaban con él, al principio hace, 2 meses, el 5 adelante. Ahora, después, bueno, el 6. Y ahora es el 7 adelante. Sí, las expectativas. Y en ese contexto, Flor y Pablo, en ese contexto vuelve a aparecer un operativo clamor. Sí. ¿No? ¿Por quién? Bueno, claro. Porque también, puedo decir, está todo mezclado y... En una sociedad lógica, uno diría, bueno, este es el principal problema, la principal preocupación. Por lo tanto, la política, el gobierno debería responder por reflejo a esta agenda. No sería así. No es así. Mirá lo que pasaba y lo que tiene que ver con Cristina como regreso. Fue unánime el planteo de la necesidad de que sea candidata. Se lo planteamos todas las y los dirigentes que estábamos ahí. Ella planteó una serie de cuestiones y nosotros le dijimos que tenía razón, pero que para llevar adelante las cuestiones que estaba planteando necesitábamos que fuera candidata. Lo que pretendemos que convoques a transformar la Argentina nuevamente. A ver, entre Miguel y Jaime, medio psicólogo, ¿qué es esto? Esta necesidad de aferrarse a la jefa, Miguel. Mira, yo me hago una pregunta que es, ¿quién gobierna? Pero ¿por qué me la hago? ¿El presidente gobierna? ¿Inauguró? No. Bueno, no. No. Y Cristina está ocupada de sí misma. Y los suyos están ocupados de sí mismos. De ella misma. Lo suyo, Baradel, lo acabamos de escuchar. Entonces, ¿Massa gobierna, digamos, la inflación está al 7%, o se le desgobierna todo? Entonces hay una paradoja que es una especie de acefalía presencial. ¿Qué imagen? Una acefalía presencial. Sí, o sea, un gobierno que sería un holograma. Claro, lo escribí en la columna de Clarín que sale en un rato. Una acefalía presencial. Están ahí, va Alberto Fernández, supongo que va. Sí. Cristina, qué sé yo. Pero no gobiernan. Y los ministros, según tengo entendido, ni siquiera se hablan entre sí. No están gobernando. Porque claro, tampoco es factible ante esa baja apabullante de la credibilidad y de la confianza. No pueden gobernar. A ver, esto en el manual de la política sería vacío de poder. Pero gobierna el peronismo y ¿por qué no se traduce en vacío de poder, Jaime? Lo que dice Miguel es real. No se sabe quién gobierna ahorita. Pero no se derrumba el país porque es una sociedad corporativista, no es una sociedad democrática. A ver. Aquí hay corporaciones, los sindicatos. El señor Baradel
hizo cuantos paros quiso a María Eugenia Vidal. Así es. Como él dice que no haya más paros porque es empleado público, no hubo más paros en este gobierno, que disminuyó los derechos de los educadores más que el de Vidal. Así es. Aquí hay corporaciones, hay sindicatos, hay también organizaciones empresariales que son parte del corporativismo, no son solamente los trabajadores, hay piqueteros, hay sacerdotes. La sociedad está llena de corporaciones que funcionan con una lógica propia que es enriquecerse a sí mismos. Y mientras el gobierno no les fastidie y les permite enriquecerse, la sociedad sigue funcionando. Hay otro país que funcionó hasta hace poco así, que es Líbano, en que las religiones habían dividido el poder. Sí, sí. Entonces el presidente era maronita, el presidente del Congreso, etc. Con proceso inflacionario y de deterioro de la economía muy similar al de la Argentina. Pero funcionaban organizadamente. Hasta que subieron en 20 centavos del WhatsApp y todo voló por los aires y ahora Líbano está Ahora, en desmoronado. Chile pasó. Jaime, cuando analizás discursos, ¿no? Como lo venís haciendo hace mucho tiempo, el discurso de Cristina en su momento tenía un relato que llegaba a la gente. ¿Hoy llega a la gente ese relato? Cada vez menos llegan, cada vez menos los electores, los ciudadanos, se mueven por discursos políticos, en general. O sea, ¿qué discurso político tiene el señor Trump en Estados Unidos? Es una especie de maricón. Yo creo que hay un incremento de la enfermedad mental en los gobernantes del mundo. Están bastante loquitos. O sea, vele tú al señor Castillo en Perú. Un señor que de pronto convoca una rueda de prensa y dice: queda disuelto el Congreso, la justicia y derogada la Constitución. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Claro. A las 2 horas quedó preso en una comisaría y ahora anda buscando el sombrero en la comisaría. Pero, ¿qué le pasa a Boric? Que es un tipo inteligente, preparado. Está confundido. Él no está seguro si es la reencarnación de Andrés Bello o de Salvador Allende. Y lo que es un manifestante de las protestas del 2009. O si es el estudiante que Claro. fue, el estudiante universitario. Es que un fue. estudiante disfrazado de estatua y entonces es un recatombe. Bueno. Están bastante loquitos en general. Y en Argentina la locura se ha difundido por todo lado también. Al padre del ¿cómo decirlo? Al padre electoral del PRO triunfante, no le hemos preguntado todavía, Macri y Rodríguez Larreta. ¿Cómo sigue el PRO?